para mí es el mediodía. Gracias por la invitación. ¿Y me están escuchando bien? Primero. Perfecto, sí. Sí, Bueno, voy a compartir entonces mi presentación, si les parece bien. Y yo voy a tratar de mostrar algunas cosas que tienen que... ¿Se está viendo? sí. Sí, perfecto. Algunos números y argumentos que aluden al título de la charla, ¿no? La presencia de los servicios basados en conocimiento en las cadenas de valor. Un segundo que estoy viendo, a ver. Ahí está. Bueno, no sé si necesitamos simplemente todo el mundo seguramente ha escuchado las cadenas globales de valor y el que no había escuchado el tema con la pandemia se enteró de que el comercio, digamos, global, y no solo de bienes, sino también de servicios, desde las últimas décadas se ha organizado en torno a cadenas. Antes hablábamos del comercio de bienes o de servicios como productos separados y ahora ya hace un par de décadas al menos tenemos el concepto de cadena de valor. Y esa nueva modalidad de organización del comercio se basó o fue estimulada por una serie de factores que me parece importante mencionar porque, como probablemente ustedes ya también hayan escuchado, algunas de estas cosas están cambiando en el post-COVID a escala global. Por un lado, estrategias empresarias en donde las firmas de los países desarrollados principalmente, pero no solo, buscaban menores lugares, localizaciones para ubicar actividades en donde tuvieran ventajas de costos o accedieran a ciertos activos estratégicos para a nivel global, para su competitividad global. Por otro lado, la baja de los costos de transporte y logística que sin duda también favoreció la fragmentación de los procesos productivos a escala global, y en lo que hace a los servicios, principalmente el gran despliegue de las TICs, ¿no? Que no solo permitió digitalizar tareas, incluso convertir bienes físicos en intangibles como un libro, sino que también facilitó notablemente la coordinación de todas estas actividades a distancia, ¿no? Imaginémonos que un auto que hoy se ensambla con partes provenientes de 15 países dependiera de que esa coordinación se hiciera por fax o por teléfono fijo, ¿no? Sería inviable. Y luego, además de, de la motivación empresaria, de la baja de costos de fragmentar producción de bienes y servicios a escala global, tenemos el tercer aspecto que es el regulatorio. Por un lado, por supuesto, muchos países se embarcaron en procesos de liberalización comercial y de la inversión extranjera unilaterales, facilitando el comercio y la llegada de empresas extranjeras a su territorio, y luego los acuerdos bilaterales y multilaterales que en los últimos años han incorporado cada vez más elementos hacia lo que se llama integración profunda, y ya no solo aranceles, sino también, por supuesto, el comercio de servicios, sino también compras gubernamentales, estándares regulatorios, etcétera. Entonces ahora el juego que los países juegan es cómo insertar y escalar en estas cadenas de valor. Y escalar significa cómo hacer que las actividades que los países desarrollen sean cada vez más sofisticadas, generen mayor valor agregado a nivel local, etcétera. Me voy a saltear esto, solo lo quiero mencionar, que cuando uno habla de cadenas de valor, habla de de organizaciones bastante diferentes en términos de las relaciones entre clientes y proveedores. Y esto es importante cuando uno lo piensa no solo analíticamente, sino desde el punto de vista de policy, de política, porque no es lo mismo insertarse en cadenas de valor de carácter jerárquico, que son las que ustedes ven a la derecha, en donde realmente lo que hay es una empresa multinacional que pone filiales en otros países, pero todo el comercio es absolutamente intrafirma. Entonces ahí se trata de cómo captar la atención de esa multinacional para que instale una filial en un país X, por ejemplo, en este caso en Perú, y esa filial cada vez desarrolla tareas más complejas o escale en términos del volumen de sus actividades, que en cadenas en donde cliente y proveedor no son el mismo, y ahí ya el juego es diferente, que es un proveedor de un país como Perú, por ejemplo, de servicios, que necesita captar la atención de un cliente extranjero, y eso implica cosas tales como reputación, confianza, conocimiento de los mercados, etc.
El comercio en cadenas de valor, acá ustedes pueden ver en la parte inferior del gráfico, si uno toma toda la producción global, eh, alrededor del 15%, entre el 15 y el 20% es producción para el comercio internacional, ¿no? Y si ustedes miran las slides, perdón, las series turquesa y naranja, abajo, lo que se llama comercios de cadenas simples, tradicionales y complejas, van a ver que si comparamos el inicio del periodo del gráfico 1995 con el final, que es 2017, el último dato que hay disponible, porque estos cálculos vienen con cierto retraso, porque calcular el comercio en cadenas de valor, ahora voy a explicar, es un poco más difícil que hacerlo con el comercio tradicional que sale de la aduana o de la balanza de pagos. Digo, si ustedes miran, trazan el inicio de las series con el final, van a ver que, la porción de la producción global destinada al comercio ha crecido en términos de valor agregado, y en particular lo ha hecho en torno a las cadenas, ¿no? Y hoy las cadenas explican 2/3 del comercio mundial, o sea que si yo quiero promover exportaciones de un país, tengo que entender que 2/3 del comercio global es a partir de cadenas que se dividen en simples y complejas simplemente porque las simples son actividades en donde un bien cruza una sola vez la frontera de un país a otro, y una cadena compleja es donde la cruza más de una vez. Los servicios forman parte de este proceso, y si ustedes acá les pediría que fijen la atención la línea que dice Business and Financial, ¿no? Por supuesto, la agregación no es perfecta para machear con lo que llamamos servicios basados en conocimiento, pero es bastante buena. Uno puede pensar que ese sector, Business and Financial, representa los servicios basados en conocimiento. Y ahí ustedes pueden ver que hay 3 años, 2007, 2017, y hay un salto de esa línea, de la participación de esa línea en cadenas de valor del 10,7 al 15,2%. Esto es que ¿cómo se traduce? Que digamos, de todo el valor agregado que se genera en ese sector a nivel global, el porcentaje que se integra en cadenas de valor pasó del 10 al 15%, lo cual nos muestra que claramente en esos casi 20 años, 17 años, el sector de servicios basados en conocimiento se internacionalizó, y no solo a través de exportaciones directas, sino también a través de exportaciones indirectas, y algo sobre eso voy a mostrar más adelante. ¿Por qué nos debe importar el comercio en cadenas de valor? Porque participar en cadenas de valor tiene una serie de ventajas para los países y las empresas. Por un lado, porque ayuda a generar empleos y divisas y genera ganancias de productividad para los países y las empresas que participan en cadenas de valor. Y esto tiene que ver con que la participación en las cadenas de valor, por un lado, nos permite especializarnos en actividades en las cuales somos mejores o tenemos más capacidades. Nos expone a demandas más exigentes de mercados externos, en donde hay clientes que tienen requerimientos que tal vez son superiores a los de los mercados domésticos, y por supuesto nos permite acceder a mercados más fácilmente que si fuéramos a golpear la puerta solos. En segundo lugar, esto quizás no es tan relevante para los sectores de servicios basados en conocimiento, aunque sí para algunos, como por ejemplo audiovisuales. Del lado de las importaciones, permite acceder a insumos o equipos más baratos o de mejor calidad. Y finalmente, participar de cadenas de valor nos permite meternos en redes de transferencia de conocimiento y tecnología. Que permiten ganar productividad a las empresas y a los países que participan en ella. Pero, por supuesto, para participar en estas cadenas se requieren ciertos requisitos, no solo a nivel país, como una macroeconomía estable o instituciones sólidas o infraestructura de primera calidad, digital y física, sino y participación en acuerdos de comercio y de inversiones para facilitar justamente el movimiento de bienes y de factores y de capitales, sino también disponibilidad de capital humano, proveedores locales eficientes, acceso a sistemas de innovación dinámicos, en donde
las firmas que participan de las cadenas puedan interactuar con universidades, centros de investigación, etcétera. Y todo esto, por supuesto, con la idea de que el propósito no es ingresar y también escalar en la participación de las cadenas de valor, aumentando el tamaño de las operaciones locales o incorporando mejores procesos productivos o mejorando la calidad de los productos y los servicios en los cuales proveemos en las cadenas. Y claramente, para países de tamaño mediano o grande, como es el caso de Perú, aparece el desafío de la inclusión digamos, y que esa participación de las cadenas no sea limite meramente a algunos enclaves de empresas o regiones. Ahora, hay un nuevo escenario, como les decía, ustedes seguramente lo conocen, y hay tres factores que hoy en día nos tienen que hacer repensar hacia dónde van las cadenas de valor. El primero es que luego del episodio COVID ha habido temores a las disrupciones en las cadenas de suministro. Esto se ha visto mucho en el caso de bienes, ¿no? Alimentos, por ejemplo, o medicamentos, que son bienes esenciales. Pero también ha aparecido en el caso de servicios. Por ejemplo, en el caso de India durante el COVID o Filipinas, muchos trabajadores fueron desplazados hacia sus hogares porque no podían seguir siendo a trabajar a las fábricas, perdón, a las oficinas, y esto planteó problemas de confidencialidad de datos, por ejemplo, cosas que eran impensadas, ¿no? Digamos, antes cuando uno pensaba que los trabajadores iban a las oficinas. Entonces también las disrupciones pueden afectar a los servicios si ocurrían nuevos eventos catastróficos, que esperemos que no, pero no lo podemos descartar. El segundo, que es un factor que parece haber llegado para quedarse, son las tensiones geopolíticas, ¿no? Y que en particular involucran a Estados Unidos y China y también a Rusia. Y ahí hay nuevos realineamientos que hay que considerar. Y tercero, la necesidad de reducir la huella de carbono, que de vuelta tal vez no afecta directamente a las actividades productoras de servicios con la misma intensidad que los bienes, pero también forma parte de este nuevo escenario en las cuales estos tres elementos sugieren que vamos a ir a una regionalización y un acortamiento de las cadenas de valor. En segundo lugar, tenemos elementos que tienen que ver con el cambio tecnológico, que se aceleró post-COVID. Por un lado, la rápida difusión de plataformas y servicios digitales. Estamos en el Zoom. Antes del COVID yo personalmente no tenía idea que era Zoom. Ahora todos sabemos que es Zoom. Pero y esto no va a hacer más que progresar y hacerse cada vez más complejo y abarcativo. Luego tenemos temas de automatización de tareas. Los robots no se enferman ni contagian, ni hacen huelga, ni reclaman mayores salarios. Y la automatización de tareas también está metiéndose en el mundo de los servicios y de manera mucho más acelerada de lo que creíamos antes de la pandemia. Y por supuesto tenemos el fenómeno del freelance, del trabajo freelance remoto, que también era muy puntual o incipiente antes de la pandemia, ahora es masivo. Y esto, por ejemplo, plantea para nuestros países un elemento muy importante a tomar en cuenta a futuro, porque obviamente no es lo mismo que una empresa radicada en Perú exporte servicios de software a Estados Unidos que lo hagan individuos aislados en su casa. Son escenarios completamente diferentes. No me voy a meter en eso en detalle porque no hay tiempo, pero quiero decir que esto es un factor que a futuro también hay que tener en cuenta el diseño de políticas. Y por supuesto, hay un tercer factor de driver de cambios que es que en buena medida es un resultante de los tres primeros elementos, los temores a la disrupción de cadenas, las tensiones geopolíticas y la reducción de huella de carbono, que es la idea de que la política industrial y el nacionalismo parecen estar de vuelta surgiendo, ¿no? Las iniciativas de la Unión Europea, Estados Unidos, del Inflation Reduction Act o el Pacto Verde van en esa dirección, pero también ha habido países que están dando activamente incentivos para el nearshoring o el reshoring de actividades. Por ejemplo, México acaba de lanzar una serie de importantes incentivos fiscales para atraer nearshoring de actividades, incluyendo algunas de servicios como audiovisuales, por ejemplo. Y todo esto entonces implica que la competencia por atraer inversiones y participar en las cadenas está cambiando y se puede basar más en factores geopolíticos, en factores de lo que se llama el friendshoring, ¿no? Digamos, comerciar con países aliados, con países amigos, que va a tener más en cuenta factores de transición verde y que probablemente sea más intensa porque muchos países desarrollados están mucho más preocupados activamente por
por promover la relocalización de actividades que antes se hacían fuera de sus territorios. Y en este punto déjenme mencionar algo que probablemente ustedes conocen, que es la firma de lo que se llama el marco inclusivo BEPS, que para hacerla corta fija una tasa de impuesto a las ganancias mínima a nivel global de 15%, que va probablemente también a tener repercusiones sobre la capacidad de los países de ofrecer incentivos fiscales basados en reducción al impuesto a las ganancias, cosa que en América Latina varios países de la región vienen haciendo. En este nuevo escenario, a América Latina se le plantean oportunidades significativas y un trabajo del BID, del cual, bueno, un proyecto estimó que las ganancias de exportaciones para toda la región podían alcanzar a 78.000 millones de dólares, es decir, un salto anual para toda la región, de las cuales 14.000 millones de dólares podían ser en servicios basados en conocimiento. O sea que, y eso simplemente aprovechando las oportunidades existentes cuando se hizo el cálculo en 2021. Eso, por supuesto, puede tener una dinámica mayor a medida que pasa el tiempo. ¿Y cuáles son las ventajas de América Latina, de las cuales participa en gran medida Perú? Los costos competitivos de la mano de obra, la disponibilidad de personal calificado y con experiencia en muchos sectores productivos, la posibilidad de tener algunos incentivos fiscales orientados a la exportación, aunque ahora quizás con menor margen, si se concreta la firma y la aplicación de este tratado marco inclusivo BEPS, que fija un mínimo al impuesto a las ganancias, la cercanía, los usos horarios compartidos y la afinidad cultural con Estados Unidos, que sería el principal mercado, ya lo era para los servicios basados en conocimiento, pero mucho más en el nuevo escenario de friendshoring y nearshoring, y que somos una zona libre de conflictos bélicos, lo cual es un activo que se ha revalorizado en los últimos años, por supuesto. Ahora, vamos a los servicios. ¿Por qué los servicios juegan un rol importante en este nuevo mundo de las cadenas de valor? Por un lado, por supuesto, y vi que en otras partes del programa tocan el tema, sabemos que estamos en un mundo de servificación de la economía. Los servicios juegan un rol cada vez más importante en todos los sectores productivos, pues permiten diferenciación, ganancias de calidad, etc. Luego, la idea de que las corporaciones muchas corporaciones se han ido desprendiendo de lo que no son sus core business y terciarizan actividades de informática, liquidación de impuestos, etcétera, y aparecen entonces oportunidades para empresas especializadas en esos servicios. Pero también quisiera mencionar algo, un par de cosas en las cuales quiero hacer hincapié en la charla de esta lista. Una es que se están consolidando nuevos modelos de producción intensivos en servicios digitales en todo el mundo productivo. Hablamos de AgTech, agricultura de precisión, también agricultura 4.0, industria 4.0, FinTech, también podríamos agregar HealthTech, BuildTech, EduTech. Es decir que esto me parece importante porque, y voy a mostrar algunos datos en ese sentido, esto implica que los servicios basados en conocimiento juegan un rol cada vez más importante para la competitividad y la modernización tecnológica de todo el resto de las actividades económicas. Todos estos nuevos paradigmas son intensivos en servicios digitales y emergen oportunidades para que nuestros países ya no solo se plantee la idea de exportemos software como servicio final a una empresa en Estados Unidos, sino que cómo podemos hacer para que empresas de nuestros países le proveen servicios de software o de ingeniería o de otras actividades a empresas que en nuestros países producen industria, minería, agro, etcétera, y no solo exportar entonces indirectamente esos servicios, sino luego que esas empresas que le proveen, por ejemplo, en Perú a una empresa minera un servicio X, también pueda exportar. Y este es un nuevo paradigma que también llegó para quedarse. Y el otro tema crucial de esta lista para esta charla es que los servicios son esenciales, servicios eficientes y servicios intensivos en conocimiento como logística, finanzas o telecomunicaciones son fundamentales para que las cadenas de valor fluyan eficientemente, y lo van a hacer cada vez más porque vamos a necesitar
que para reducir el impacto de posibles nuevas disrupciones, las cadenas van a ser cada vez más inteligentes y van a tener que incorporar elementos para lidiar con contingencias inesperadas, y vamos a necesitar entonces más blockchain, más inteligencia artificial, etcétera, para que las cadenas productivas globales y regionales fluyan de una manera más robusta posible. Y todo esto nos refuerza la idea de que quizás, no sé si han visto alguna vez esta figura, pero es bastante usada en la literatura sobre cadenas de valor, la idea del smiley face. Las actividades de servicios son cada vez más en los lugares en donde se genera el valor agregado en cualquier cadena productiva, sea porque son actividades que están atrás de la cadena y las necesitamos para generar nuevos productos, nuevos procesos, etcétera, innovación, diseño, etcétera, como están al final de la cadena cuando necesitamos marketing, branding o logística para distribuir los bienes y los servicios que hemos producido. O sea que sin duda, esto explica por qué los servicios juegan un rol cada vez más relevante, no solo en las cadenas, sino también en los nodos centrales de las cadenas de valor. Y fíjense que cuando dividimos el mundo de los servicios en servicios intermedios y finales, y siendo los finales los que se le prestan a un consumidor final directo, por ejemplo, turismo, y los intermedios los que se le prestan de empresa a empresa, vemos que lo que aumentó realmente en el comercio en los últimos años global son los servicios intermedios, los servicios que se prestan empresa a empresa. Incluso esto venía ocurriendo con más intensidad antes de la pandemia, pero después de la pandemia, por supuesto, se profundizó muchísimo y es ahí donde tenemos las grandes oportunidades. Por otro lado, la creciente relevancia de los servicios en las cadenas de valor de todas las actividades económicas, la tenemos que percibir no con las estadísticas tradicionales, sino con nuevas estadísticas, en donde tratamos de medir el comercio en valor agregado. Esto es, por ejemplo, una estadística tradicional nos dice, bueno, Brasil exporta un automóvil a Colombia. Ok, entonces eso sale por la aduana y se registra la exportación de $20.000 de un auto de Brasil a Colombia. Pero cuando uno descompone de dónde viene el valor agregado de ese auto, se encuentra que parte de ese valor agregado fue generado por el sector industrial, por ejemplo, que proveyó las autopartes que iban adentro de ese auto, pero otra parte lo proveen actividades de servicios que incluyen desde el software que hace que ese auto sea un auto inteligente hoy y no un conjunto de fierros y plásticos como hace 30 años, o los elementos que gobiernan la seguridad de ese auto, que también están controlados probablemente por una computadora a bordo, los servicios que permiten la conexión con geolocalización, con servicios de geolocalización, y todos los servicios financieros y logísticos que hacen que ese auto se pueda producir cuando se ensamblan partes que vienen de muy diferentes partes del mundo, y necesitamos entonces arreglos financieros y logísticos muy sofisticados para que eso se organice de una manera eficiente, y luego, por supuesto, los servicios de distribución final, de publicidad, de marketing, etcétera. Bueno, entonces cuando medimos el comercio en valor agregado, vamos a encontrar que ese comercio que era solo industrial para el mundo de las estadísticas tradicionales está generado en el sector servicios. Y esto es lo que nos muestra este gráfico. Este gráfico nos muestra que el 2018, si yo miro el comercio con las cifras que surgen del balance de pagos, el comercio global, solo el 25% viene del sector servicios, pero cuando lo mido en valor agregado, eso se duplica, pasa al 50%. O sea que la mitad del comercio global, si uno lo descompone el valor agregado, es generada por el sector servicios. Y en el año 2005 eso era 45%. Con lo cual quiere decir que ese peso creciente del sector servicios ha crecido en esos 5 años, y es probable que crezca aún más si las tendencias que mencionábamos antes continúan. Y esto vale no solo para los países de la OECD, sino también para los países que no son OECD, y vale también para el comercio manufacturero. Por ejemplo,
si se fijan en el último par de barras, van a ver que en el año 2018 casi el 30% del valor agregado de las exportaciones industriales de los países que no son OECD, y después voy a mostrar algunos datos de América Latina, provienen de actividades de servicios, y de eso una parte sustantiva proviene de actividades que son provistas domésticamente, ¿no? De los países donde se exportan esos bienes industriales. ¿Qué tipo de servicios son los más relevantes cuando uno mira la participación en otras cadenas de valor? Bueno, veamos los datos del sector manufacturero, a modo de ejemplo. Van a ver que eh, eh, hay 4 barras que son las más grandes, que indican que la participación del sector, de ese sector, subsector de servicios es más intensa. La primera es comercio, ¿no? O sea, una parte sustantiva de lo que el sector servicios le añade a las actividades manufactureras es actividades comerciales de distribución. Pero si fijan la segunda barra en términos de tamaño, están todos los servicios profesionales y científicos y técnicos, que son nuestros servicios basados en conocimiento. Casi el 7%, en los países de la OECD, más del 7% del valor agregado de las exportaciones industriales lo generan actividades de servicios basados en conocimiento. En los países no OECD es un poco menor, pero también es un número significativo. Y luego tenemos finanzas y transporte, ¿no? Y finanzas y transporte también involucran en parte actividades intensivas en conocimiento, finanzas desde ya, y transporte en todo lo que hace a logística, por ejemplo. Voy a saltear esto pero al que quiera mirarlo después, o bien del PowerPoint va a estar a disposición. Estos son datos que están discriminados por países y muestran el peso de los servicios en las exportaciones totales de cada país. Y en este caso lo hacen lo mismo con las exportaciones manufactureras, distinguiendo lo que es servicios domésticos de servicios extranjeros, de origen extranjero, y para 2 años, 2005-2018. Bueno, las tendencias son las que se mencionaba antes, pero yo quisiera hacer hincapié de este gráfico que tiene un montón de datos, solamente en un tema. Por ejemplo, tomemos un país X, por ejemplo, Francia. Ustedes, si logran ubicar Francia, van a ver que en ese país el 40% de las exportaciones manufactureras provienen de actividades de servicios. Y si miran la parte roja de esa barra, van a ver que es casi la mitad, seguramente más del 40%, y eso tiene que ver con que esa fracción proviene de países extranjeros. Y entonces esto es fundamental, porque ¿qué me está diciendo? Que los exportadores manufactureros franceses le compran una parte sustantiva de los servicios que incorporan en los bienes que exportan a proveedores de servicios de otros países. Y aquí es donde están nuestras oportunidades de insertarnos en cadenas de valor y no solo en el comercio tradicional. Acá vemos, preparé algunos datos para América Latina, para algunos países, los países para los cuales hay datos, afortunadamente hay para Perú. Eh, y dividiendo la participación de los servicios en las exportaciones del país en total y en 3 cadenas relevantes para nosotros: agro, minería, que incluye hidrocarburos, e industria. ¿Y qué tienen que ver acá? Básicamente, el tamaño total de la barra me mide cuánto participan los servicios en las exportaciones totales de cada país, medidas en valor agregado. Ven que en muchos países supera el 40%, casi todos los países supera el 40%, y el grueso de ese comercio, de esos servicios son provistos localmente. Es decir, que tenemos un montón de exportaciones indirectas y no solo directas de servicios de proveedores nuestros que se exportan directamente o a través de la incorporación de sus servicios en otros bienes. Y ven que hay unos puntitos verdes. Bueno, ese puntito verde indica cuál era la participación de los servicios en las exportaciones totales de nuestros países en 2005. Y van a ver que ese puntito verde siempre está por debajo del tamaño de la barra. Quiere decir que en 2020, que es el último dato que tenemos disponible, los servicios ganaron peso en las exportaciones totales de nuestros países vis a vis a 2005.
Si lo discriminamos por sector, vamos a ver que, por ejemplo, en el agro, en países como Argentina o Costa Rica, el 25% de las exportaciones agropecuarias de esos países vinieron del sector servicios. En la industria, por ejemplo, en Chile, el 45% de las exportaciones manufactureras chilenas, el 45% del valor agregado vino del sector servicios. En Brasil es 35%, en Perú es un poco menos del 30%. ¿Qué pasa en la minería? Por ejemplo, en Perú, casi el 20% de las exportaciones mineras, su valor agregado se origina del sector servicios. En Chile es mayor, casi el 30%. Y como ven, de vuelta, esos valores son muy superiores a los de 2005, comparen el tamaño de la barra con el punto verde, donde está ubicado, y el grueso viene localmente. Quiere decir que nosotros ya estamos exportando servicios de manera indirecta en nuestros sectores productivos tradicionales, y ahí hay oportunidades sustantivas para seguir progresando. ¿Por qué? Porque las actividades productivas tradicionales cada vez requieren más servicios sofisticados para adecuarse a los nuevos paradigmas vigentes en ese nuevo escenario global. Y luego, por supuesto, tenemos las posibilidades de escalamiento adentro de nuestras propias actividades de servicios, ¿no? Quiero decir, cuando uno habla de escalamiento y de inserción en cadenas, está por un lado, por supuesto, cómo los servicios juegan en cadenas que son de otros sectores productivos, agro, minería, industria, pero luego también cómo escalamos en las propias cadenas de servicios en actividades cada vez más complejas, por ejemplo, dentro del mundo de Information Technology, desde gestión de infraestructura o de redes hasta investigación y desarrollo en software. Tenemos actividades de muy diverso nivel de complejidad, o en lo que se llama Business Process Outsourcing, desde lo que es call center o contact center, que es lo más básico, a gestión de recursos humanos o gestión de relaciones con clientes, y más arriba lo que se llama Knowledge Process Outsourcing, consultoría de negocios, servicios legales, inteligencia financiera, etc. Es decir que hay un doble desafío, ¿no? Cómo nos insertamos más y agregamos más valor agregado local en servicios sofisticados a las actividades productivas tradicionales de nuestros países, y cómo esos servicios que exportamos, tanto adentro de esas cadenas tradicionales como por fuera de esas cadenas, se hacen cada vez más complejos y sofisticados. ¿Por qué? Porque ese alejamiento de las actividades más tradicionales viene asociado a al menos dos elementos importantes o dos posibles impactos positivos potenciales. Uno es alejarse de la competencia vía costos, que es básicamente una competencia vía salarios en este sector, en estos sectores. Y por otro lado, a medida que nos aproximamos a actividades más complejas tecnológicamente o que requieren mayores dotaciones de conocimiento o mayor expertise, se potencia la posibilidad de que esas actividades generen lo que los economistas llamamos derrames de conocimiento, es decir, que ese conocimiento, esas capacidades acumuladas sirvan no solo para esas tareas, sino que se difundan por el conjunto de la actividad y el tejido productivo. Entonces esto nos lleva a lo que serían más específicamente las oportunidades y desafíos, como los veo yo, en los sectores de servicios de América Latina en este nuevo escenario. Como les decía, por un lado es consolidar posiciones de mercado en sectores menos expuestos a la competencia vía costos y donde se generen mayor potencial para derrames de conocimiento, esto es, para aprender, para generar competencias y capacidades, y que puedan ser usadas, como digo, en otras actividades, ¿no? Por ejemplo, por citar el caso de Costa Rica, donde está mi colega, tengo el placer de compartir esta sesión. Hay al menos un trabajo que yo conozco donde dos colegas costarricenses, economistas, han mostrado que las personas entrenadas en el sector de software y servicios informáticos, cuando se van a trabajar a otras empresas, a otros sectores, generan ganancias de productividad. Es decir, que las ganancias no se quedan solo en el sector de servicios, sino que se difunden por el conjunto del aparato productivo. Pero además de eso, y entonces en línea con eso, es cómo potenciamos las oportunidades de no solo exportar directamente servicios basados en conocimiento, sino que estos servicios sirvan como plataformas
de mejora de los otros sectores productivos tradicionales de nuestras economías, y en particular, dado el caso de Perú, en sectores, buena parte de esas oportunidades están asociadas a sectores intensivos a recursos naturales y algunas de ellas importantes, en particular al sector minero, ¿no? Y entonces les quiero mostrar los datos de un trabajo que hicieron dos colegas, Karina Fernández Stark y Penny Bamber, y fue publicado justamente por el INTAL el año pasado, en donde analizaron 4 cadenas productivas en Chile: minería, frutícola, acuicultura y forestal, y calcularon cuáles son las compras que esas cadenas les hacen a los sectores de servicios, cuánto esa proporción de servicios es local y cuántas empresas y trabajadores hay en, eh, eh, en, en esas actividades de servicios que dan soporte a estas cadenas. Y como ustedes pueden ver, las cifras son sustantivas. Por ejemplo, la cadena minera en Chile compra casi 8.000 millones de dólares de servicios adentro de Chile, y de ellos el 96% es de origen local. Hay casi 1.000 empresas de servicios mineros y más de 13.000 empresas de servicios de ingeniería minera, y hay casi 200.000 trabajadores de servicios en estas empresas. No voy a repetir, pero lo pueden mirar. Los datos de frutícola, acuicultura, forestal son un poco menores, porque obviamente el sector minero tiene en Chile un rol fundamental, pero no son para nada marginales. Por ejemplo, en el sector frutícola hay 310.000 personas trabajando en servicios. Ahora, estos servicios, lo interesante es que también han empezado a ser exportados. Por ejemplo, en Chile, en el año 2019, se exportaron más de casi 130 millones de dólares de servicios mineros, incluyendo ingeniería. Y hubo casi 100 empresas exportadoras de servicios mineros en Chile, en actividades como ingeniería, administración, logística, que exportan en el caso de servicios mineros a 23 destinos y en ingeniería a 57 destinos. Acuicultura, los números son un poco menores, 36 millones de dólares, pero también hay 39 empresas chilenas exportando en el 2019. Esto muestra el tipo de cosas que me parece importante explorar, porque tal vez no son las que están más en el radar en nuestros policy makers, ¿no? Digamos, es decir, parecen cifras pequeñas, pero hace algunos años eran cero. Y muchos países han avanzado muchísimo en las exportaciones de servicios asociados a cadenas productivas basadas en recursos naturales. En el caso de minería, por supuesto, Australia y Canadá son los países que uno siempre pone de ejemplo, y las cifras de Chile se multiplican por varias veces, pero quiero decir que allí hay una oportunidad, porque nuestros países tienen una tradición productiva ahí. No es que tenemos que inventar algo. Ya producimos recursos naturales, y esos recursos naturales cada vez requieren más de los servicios basados en conocimiento para su gestión ambiental, su gestión de residuos, sus niveles de productividad, las tareas de logística, las tareas de exploración y prospección, etcétera, etcétera. Y eso no son solo oportunidades al mercado local, sino también oportunidades para exportar, aprovechando los conocimientos y capacidades desarrollados en el mercado local. ¿Cuáles son los temas de la agenda pasando a la policy entonces, ¿no? A la política. Bueno, yo diría que tenemos temas tradicionales y temas nuevos. Los temas tradicionales, entiendo que en otras charlas de esta serie se va a profundizar, pero lo quiero mencionar porque me parece que hay que tener un abordaje integral de estos temas. Los temas tradicionales los podríamos dividir en 4, si uno quiere. El tema de financiamiento, que por un lado tiene que ver con la falta de colaterales y la corta historial de crédito de muchas empresas pymes que quieren exportar servicios de nuestros países, y las limitaciones técnicas y comerciales de los bancos para evaluar proyectos de servicios. Y por otro lado, el escaso desarrollo de los sistemas de capital de riesgo y de capital semilla, que afecta más a startups, ¿no? A las empresas Born Global, y nuestros países tienen muchas. El BID ha hecho un trabajo sobre Deep Tech, que justamente en buena medida se vincula con empresas de servicios, que nuestros países nacen globales y se basan en buena parte de ellas en la exportación de servicios digitales o intensivos en conocimiento. En segundo lugar, es la agenda de internacionalización,
que tiene que ver con posicionamiento en los mercados globales, tarea que hace a las agencias de promoción del comercio y las inversiones, con la falta de conocimiento sobre las oportunidades y requerimientos de esos mercados globales que muchas veces tienen nuestras empresas, y que son tareas que también abordan muchas veces o abordan en general las agencias de comercio. Y, por supuesto, en esta idea de que si el comercio en cadenas está en buena medida organizado por empresas globales, necesitamos ser muy activos en no solo atraer la atención de esas empresas globales, sino también en buscar cómo facilitar el escalamiento de, del volumen y complejidad de las tareas que realizan esas filiales de empresas globales en nuestros territorios. En tercer lugar, es la agenda, bueno, y por supuesto, la agenda de internacionalización no la mencioné acá, pero en el mundo de los, mi error, pues hay un cuarto punto que es tema de negociaciones, por supuesto, ¿no? De negociaciones internacionales, que en servicios se incluyen desde tema de acceso a mercados, que no va por aranceles, sino por otros factores, y también reconocimiento de títulos y otros aspectos cruciales. En tercer lugar, la agenda de la innovación. Si vamos a un mundo donde las actividades de servicios más rutinarias se van a ir automatizando, y eso ya está pasando, necesitamos ir hacia servicios que sean menos rutinizables, menos automatizables, y eso implica necesariamente una colaboración más estrecha con los organismos que generan conocimiento en nuestros países, y esos organismos son las universidades y las instituciones de ciencia y técnica. Muchas veces lograr esa colaboración es difícil, y es una agenda esquiva desde hace muchos años, pero sin duda es una agenda que necesitamos profundizar y promover. Y finalmente la agenda del capital humano, ¿no? Claramente nuestros países tienen deficiencias en los sistemas educativos generales que no solo se vinculan con la cantidad de graduados, sino también con, por ejemplo, el rendimiento en pruebas PISA y otros elementos que hacen a la evaluación internacional de las competencias del capital humano. Y allí el retraso también incluye, por supuesto, como hay varios estudios que lo muestran, el dominio de competencias digitales. Y claramente ahí necesitamos trabajar no solo con el recurso a los cursos de tipo finishing schools o cursos cortos que pueden, obviamente, jugar un rol importante en satisfacer necesidades de corto plazo del mercado y de las industrias, sino a reformas del sistema educativo formal, que en nuestros países muchas veces es refractario, ¿no?, a cambios, porque claramente necesitamos repensar las currículas a la luz de estas nuevas visiones del rol que juegan los nuevos conocimientos en las posibilidades de las personas de conseguir un empleo formal. Y luego tenemos la agenda de las nuevas tareas, ¿no?, que en parte ya mencioné, pero que, perdón, no de las nuevas tareas, de los nuevos fenómenos, perdón. Parte ya mencioné, pero quiero retomar. Por un lado, tenemos un creciente peso de nuevas habilidades. El año pasado hicimos una encuesta para servicios basados en conocimiento en Argentina y les preguntamos cuáles eran las habilidades que esperaban que fueran las más demandadas de acá a 5 años, y lo que apareció es ciberseguridad, cloud computing, inteligencia artificial, automatización, cosas que hoy no son las principales perfiles demandados, pero las empresas esperan que lo sean de acá a 5 años, y ya hay que pensar entonces cómo formar ese personal. Y luego, esto, lo que les decía, cómo identificar tareas y nichos de mercado menos expuestos a la automatización y tratar de moverse hacia allá. El desafío de la transformación digital. Nuestras economías ya están atravesando la transformación digital, pero este proceso es heterogéneo. Muchas veces las pymes, a los productores más pequeños les cuesta llevarlo adelante, pero sin embargo va a ser crecientemente una exigencia para mantenerse en el mercado en cualquier actividad que uno desarrolle, y ahí hay posibilidades de hacer matchmaking con proveedores locales, y esos proveedores locales de servicios que pueden contribuir a esta transformación digital, convertirse, como decía antes, en exportadores, generadores de empleo y divisas. Tenemos el tema de las nuevas formas de trabajo, el teletrabajo doméstico,
que redefine las maneras de relación empresa-trabajador. Los freelancers para el mercado global, que nos plantean desafíos tanto desde el punto de vista de seguridad social, pago de impuestos, como de cuál es el rol de los trabajadores independientes vis a vis las empresas, cuando hablamos de países como los nuestros, en donde esos trabajadores pueden ahora acceder a plataformas de empleo globales mucho más fácilmente que antes. Y finalmente, ¿cómo podemos aprovechar el impulso hacia el nearshoring y reshoring de actividades, o nearshoring, perdón, y friendshoring de actividades, y básicamente pensando que nuestros mercados en ese nuevo escenario van a ser seguramente los regionales, es decir, el comercio intrarregional y los Estados Unidos. Y eso son procesos que están cambiando de manera rápida en todo el mundo, y los países están adoptando nuevos esquemas de política para promover o sumarse a estas corrientes, y son cosas que tenemos que tener en el radar. Cierro con entonces algunas ideas de posibles instrumentos de política que puedan ayudar a abordar estos desafíos y oportunidades, ¿no? Cuando uno hace un relevamiento de las políticas públicas que en el mundo más usualmente se ponen en marcha para promover los sectores de servicios basados en conocimiento, uno encuentra que encuentra dos cosas que pueden haber estado cambiando en los últimos años, pero que creo que siguen siendo dominantes. La primera es que hay un uso muy fuerte de incentivos fiscales. Exenciones impositivas, exoneraciones, etc. Esto, como digo, puede verse limitado si se aplica los acuerdos del marco BEPS, el mínimo global de impuesto a las ganancias, que se acordó en el G20 hace un par de años. Pero además implica una competencia entre países por reducciones fiscales que uno podría pensar que debería ser abordada de manera más coordinada. Pero bueno, ese es un tema, si quiere lo dejamos para la discusión. Pero por otro lado, uno tiende a ver que muchas veces las políticas que se adoptan para promover el sector de servicios basados en conocimiento resultan de adaptaciones de políticas que originalmente fueron destinadas para el sector de bienes. Y esto uno lo ve en muchos campos, por ejemplo, desde la adaptación de las zonas francas al mundo de los servicios, cuando en realidad originalmente fueron pensadas para bienes, y muchos países han hecho esa adaptación de manera más o menos exitosa, adoptando, ¿no?, digamos, elementos que son importantes para el sector servicios y no necesariamente tanto para el sector de bienes, como por ejemplo fundamentalmente todo el tema de infraestructura digital. Pero también, por ejemplo, si uno mira las políticas de apoyo a la innovación y la exportación, no siempre están adaptadas para las peculiaridades del sector servicios. Y una empresa que quiera exportar software, servicios de ingeniería, es un bicho, un agente muy distinto de una empresa que quiera exportar alimentos. Porque la lógica de los mercados, la lógica de las relaciones proveedor-cliente, la lógica de las oportunidades, la lógica de las transacciones es distinta. Y entonces aquí sigue vigente el desafío de cómo ir hacia iniciativas de política que estén más adaptadas a las especificidades del sector servicios, y no sean únicamente, ¿no?, digamos, una adaptación, una traslación de políticas que fueron pensadas en su origen para otros sectores, los sectores de bienes físicos. Y esto uno lo ve, por ejemplo, en el campo de las agencias de innovación se ve con mucha claridad, ¿no? Como
cómo se sigue pensando que innovación, las empresas innovadoras son las empresas de bienes, y les cuesta entender la dinámica de la innovación en sectores que producen intangibles como los sectores de servicios. No es que, por supuesto, ha habido un proceso de aprendizaje, pero quiero decir que todavía necesitamos seguir recorriendo ese proceso. Ahora, aquí hay, no tengo tiempo, se los dejo como por si les interesa, al menos en la Argentina diríamos, chusmear un poco algunas iniciativas que me parecen interesantes en ese sentido. Algunas son puramente públicas, otras son público-privadas, y que tienen que ver con algunas de las dimensiones que mencioné antes, iniciativas en materia de extensión, matchmaking y clusters, iniciativas en materia de innovación, iniciativas en materia de capital humano, iniciativas en materia de internacionalización, ¿no? Solamente quiero mencionar 2 de estas iniciativas, el resto, por supuesto, está ahí descrito con un poco más de detalle, pero si a alguien le interesa, podemos facilitarle los links para que las miren con mayor detenimiento, pero porque tienen que ver con países de la región y tienen que ver con cadenas de recursos naturales. Una, quizás lo conozcan, es el programa de proveedores de clase mundial que se adoptó en Chile, originalmente Fundación Chile en cooperación con una empresa minera global, Billiton, en donde buscaban desarrollar proveedores intensivos en conocimiento para la minería. Este es un proyecto que tuvo un éxito dispar hasta donde conozco, pero que tuvo algunos impactos importantes y tienen que ver cómo las empresas mineras que están en Chile identifican necesidades tecnológicas que puedan ser resueltas por empresas locales, seleccionan esas proveedoras, se identifican las brechas de conocimiento y capacidades de esos proveedores para abordar los desafíos que plantean las empresas mineras, y luego se seleccionan, se llama concursos para promover, para proveer servicios de recursos financieros y vinculación con instituciones que puedan facilitar ese cierre de brecha de los proveedores locales, de modo que los proveedores locales potenciales que puedan abordar los desafíos y necesidades que tienen las empresas mineras puedan calificar como proveedores de esas empresas mineras, puedan llegar a los estándares de calidad y de eficiencia que esas empresas requieren. El otro es en Argentina, es un programa interesante, es privado, pero nada impide que el sector público adopte cosas parecidas, que es un programa de innovación abierta en el que se aplicó al sector de agricultura de precisión, o AgTech, o agricultura 4.0, como lo queramos llamar, en donde, de vuelta, algo parecido, se identifican empresas o productores agropecuarios o de alimentos que tienen demandas tecnológicas insatisfechas, y se identifican potenciales desarrolladores de esas tecnologías y servicios, y luego se realizan llamados y concursos para identificar las mejores propuestas que puedan abordar los desafíos originalmente planteados por las empresas de agricultura, de alimentación, los emprendedores reciben financiamiento para esos desarrollos. ¿Qué es y esto claramente permite que tanto en el caso chileno como en el caso argentino, las empresas que reciben estos financiamientos no se limiten puramente a abastecer, obviamente, las necesidades de los clientes domésticos, sino que esos aprendizajes son útiles para luego abordar mercados internacionales. Ese tipo de intervenciones un poco más sofisticadas son claramente cada vez más necesarias en este nuevo escenario global de fuerte transformación tecnológica, competencia intensificada por atraer inversiones y reconfiguración de cadenas de valor. Así que, bueno, yo dejaría acá porque creo que ya cumplí mi tiempo, y entonces les agradezco de vuelta la atención y quedo luego al final atento a posibles preguntas o comentarios. Gracias. Dejo de compartir. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por tu presentación.
no tenemos preguntas en el chat, aunque las pueden ir posteando o pueden levantar la mano para hacer alguna consulta. Pero de todas maneras, al final de la sesión vamos a abrir un espacio para que se, se puedan hacer preguntas, puedan abrir sus cámaras y unos minutos de debate. Bien, bueno, el segundo expositor de hoy es Esteban López Abraham. La idea es que Esteban nos comente el caso de Costa Rica, cómo las cadenas de valor de servicios operan en el caso de Costa Rica, qué estrategias utilizan para promover la exportación de servicios. Y les voy a presentar a Esteban. Él es, un segundo por favor, eh, acá estamos, el director del sector de servicios y tecnologías digitales de Procomer Costa Rica. Es un profesional del marketing y del desarrollo de negocios, principalmente en el sector de servicios, y participa de estrategias de negocios, tanto B2B como B2C. Eh, el, quiero leer esto porque es muy interesante. Tiene un fuerte espíritu emprendedor y busca formas creativas de resolver problemas y de crear nuevas oportunidades y lograr que las cosas sucedan. Está comprometido con la democratización del emprendimiento, la innovación y el marketing como una mentalidad dentro de las organizaciones para crecer, contribuir e impactar a las personas, las empresas y las comunidades. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Esteban, y adelante, por favor. Muchas gracias, Verónica, por la presentación y muchas gracias, Andrés, por la presentación muy nutrida. Me dejaste el pase a gol, como decimos por acá en Latinoamérica. Un placer estar acá con todos ustedes, Verónica. Muchas gracias por la invitación a participar de este foro. Realmente poniendo y tomando algunas notas de lo que estaba presentando Andrés acá, muy interesante, pero además de mucha relevancia para el contexto en el que estamos actualmente. Yo, Esteban López, como bien lo decía Verónica, de toda mi biografía, lo que probablemente rescataría un poco más y es la forma con la que me gustaría iniciar la conversa. Ahorita les voy a decir cómo lo estructuro yo. Yo no soy tan lineal en la forma en la que cuento las historias. Entonces tengo un poquito de talking points, tengo un par de presentaciones que las voy a meter ahí en el camino, dependiendo de cómo vaya el orden. Yo soy un emprendedor de vida, y creo que el ser un emprendedor de vida ha sido por temas personales, porque la vida misma me llevó ahí y porque a mis pues 46 años ya con un poco racional puedo entender que eso es lo que soy, eso es lo que me define. Pero creo que además eso es lo que define a nuestras sociedades y eso es lo que define la forma en la que hacemos negocios, la forma en la que hacemos las cosas en las diferentes sociedades. Y se ve y se nota mucho, ¿no? Si bien no es el tema que nos acontece el día de hoy, sí hay algunas características en nosotros como el eje central de todo este tema de exportación, cadenas globales de valor, exportación de servicios basados en conocimiento. El común denominador de todo eso es el talento humano, el capital humano. Nosotros no tenemos tal vez un almacén fiscal donde ir a guardar los productos, pero tenemos nuestro cerebro, que es donde guardamos nuestras ideas, nuestra creatividad y nuestra forma en la que hacemos las cosas. Y ahí es donde todo este tema de servicios que también pasa por un tema un poco intangible, entonces muchas veces es un poco retador de digerir, sin embargo es es apasionante porque realmente el mundo de los servicios, como bien lo ha mencionado Andrés a lo largo de su presentación, es algo que no solo ha venido en crecimiento, ha venido a consolidarse, a fortalecerse, sino que ha venido a ser un pilar fundamental en el progreso social y económico del mundo, ya ni siquiera de nuestras sociedades nada más. Inicio con un dato para darles nada más un poco de contexto. Yo les quiero compartir una experiencia de éxito de Costa Rica en cuanto a inversión extranjera directa, perdón, en cuanto a inversión extranjera directa, pero exportación de servicios basados en conocimiento y su integración a las cadenas globales de valor que está asociado al tema de inversión extranjera directa.
Para darles un dato, durante la pandemia, el planeta estuvimos en un caos, todos se cerraron fronteras, puertos, todo estaba bloqueado, teníamos a todos los contenedores en China, nadie podía hacer nada. Sin embargo, para Costa Rica, el 75% de sus exportaciones fueron basadas en servicios. Entonces, fue una economía que si bien nos vimos afectados, porque claramente nos vimos afectados, la economía no paró, la economía no paró, se transformó un poco la canasta exportadora, y hoy en día podemos hablar de que prácticamente, bueno, el 43% de nuestras exportaciones son basadas en servicios. Entonces tenemos una balanza muy equiparada en cuanto a bienes y servicios. Y esto hace que, como bien lo dijo Andrés y me gustó mucho, esta replicación de valor en el conocimiento que tal vez se genera en un lado, replica en el otro y se potencia en el otro y va haciendo eco, pues al final eso es parte del valor que agrega el servicio como tal, dirigido por el ser humano, que al final somos nosotros los que movemos la aguja. Dicho esto y recapitulando un poco cómo está, cómo tengo esto estructurado, tengo unos talking points. Quiero recapitular sobre lo que decía Andrés de las cadenas valores globales de valor que ahí empatamos. Les doy un poco de contexto, les hablo un poco del ciclo de madurez de Costa Rica. Les voy a pasar rápidamente unos slides de lo que es el sector servicios en Costa Rica con algunos datos que creo que pueden ser relevantes para ustedes. Sobre eso desarrollamos algunos puntos que son importantes y van creo que en seguimiento a lo que mencionaba Andrés. Temas que tienen que ver con el contexto actual y la importancia del nearshoring, el friendshoring y demás, que no son solo palabras de moda y sexys, o sea, realmente tienen una razón de ser. La importancia del desarrollo social y económico, la importancia que tiene el desarrollo de las cadenas globales de valor en el desarrollo económico y social, con algunos datos del país. Una perspectiva de Costa Rica para el mundo en tiempos difíciles, en cuanto a lo que es la exportación de servicios y cómo la exportación de servicios en tiempos difíciles para Costa Rica representó realmente un oasis de esperanza y de posibilidades. Ahorita voy a presentar presentación. Ahorita yo me estoy presentando con ustedes y en la primera partecita yo les comparto, es un poco una conversa y ya cuando lleguemos al punto de la presentación yo comparto. Tengo dos presentaciones, un poco para mencionarles a nivel de servicios cómo estamos. Ya lo último es dónde está Costa Rica el día de hoy y lo que sigue. Y yo creo que con eso podemos amarrar y complementar. Luego el tema de la inversión extranjera directa como el principal motor para cambio del perfil exportador. Y eso es un tema fundamental en todo esto. Y un tema que es medular, que lo mencioné al puro principio, que es el tema del talento humano. Problemáticas, realidades, necesidades. Hoy en día se habla con mucha fuerza del upskilling, del reskilling. Y bueno, todo eso vamos a estar comentando y les voy a mencionar algunos ejemplos de cadenas de valor globales que nada más para que ustedes tengan ahí algunas ideas de las cosas que ya han sucedido, que van a seguir sucediendo y que ojalá cada vez más nos podamos subir nosotros en esta ola que realmente viene a ser una gran luz para la economía global. Así que bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Creo que en términos generales, recapitular un tema del impacto de las cadenas de globales de valor nos permiten aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que tienen los países, facilitan el comercio y las inversiones internacionales, permiten que las empresas se puedan especializar en ciertas etapas específicas o completas de los procesos, y ahí entra el tema de servicios, genera mayores fuentes de empleo, y yo le agrego una más, y es el factor humano diferenciador. Cuando nosotros creamos una cultura basada en servicios, nos impactamos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que literalmente adoptar nuevas habilidades, nuevos skills, tenemos que adoptar nuevas formas de hacer las cosas. Y además de todo, somos como les decía hace un ratito, nosotros somos los que llevamos todo ese conocimiento adentro de nosotros y es algo que se debe estar nutriendo constantemente.
comenzando por la mentalidad. Si no tenemos una mentalidad enfocada, por ejemplo, a una cultura de exportación de servicios basada en conocimiento, por más que desarrollemos mecanismos, por más que desarrollemos procesos, por más que definamos actores de los ecosistemas y demás, las cosas no van a pasar. Y ahí entro a la parte del contexto de Costa Rica. Y ya ahorita vamos a entrar con el tema de la presentación. Y eso es para darles un poquito de contexto. ¿Por qué Costa Rica es una historia de éxito hoy en día? Y eso no significa que no tengamos 70,000 retos, porque los tenemos un montón sobre la mesa. Sin embargo, después de 40 años prácticamente de tener una política de Estado, y comienzo por ahí, en los principios de los 80 se desarrolló una política de Estado, la cual ha tenido una continuidad, gracias a Dios, a lo largo de los años, a lo largo de los gobiernos, más allá de los colores de las banderas y de los aires políticos. Creo que eso ha sido algo que se ha respetado, se ha mantenido y se ha consolidado y fortalecido. La política de Estado de los 80 básicamente era una política que estaba enfocada a la promoción de exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa, generando y que hoy en día, 40 años después, les comento que es el principal motor empleador de este país. Es donde la mayor cantidad de familias se ven beneficiadas, donde comen, donde tienen techos, donde se superan, donde crecen. Pero además nos ha permitido llevar a un crecimiento y a una consolidación de algunos sectores que en su momento incluso ni existían. La política de atracción de inversión extranjera directa, así como la de promoción de exportaciones de los 80s, se fue consolidando en los 90s como un mecanismo de crecimiento económico, dado sus frutos. Y los frutos que se notaron en Costa Rica y fueron muy palpables fue el mejoramiento de la empleabilidad, la productividad laboral mejoró, y los salarios y las exportaciones también. Y es que cuando exportamos servicios, jugamos con las reglas del juego del mundo, de los comercios mundiales, del comercio mundial, perdón. No es Costa Rica estableciendo, diciendo, así es como van a funcionar las cosas y ustedes se adaptan. No. Entonces esto nos lleva a nosotros a aprender de muchos temas y el comercio internacional es una mega sombrilla con 50,000 términos y demás que ustedes conocerán. La tecnología vino a jugar un rol importantísimo. Se ha desarrollado y adoptado exponencialmente por nosotros los humanos. Nosotros en Costa Rica la hemos abrazado como tal, generando un cambio en la forma de trabajar y en los nuevos modelos de negocio. Y ahorita yo les voy a enseñar una gráfica para que ustedes vean cómo a partir de un hito fundamental que sucedió en el 98 con la llegada de Intel a Costa Rica, hay un cambio, hay un antes y un después. Luego, en cuanto al tema de, por ejemplo, la pandemia, asociado al tema de las cadenas globales, los servicios, la exportación, definitivamente Costa Rica, y esto no lo digo pues con un orgullo, porque realmente la pandemia fue un desastre mundial y tuvimos muchas pérdidas de grandes magnitudes. Sin embargo, desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de seguridad social, Costa Rica fue reconocido como uno de los países que manejó mejor los embates de la pandemia respecto a otras naciones de Latinoamérica. Justamente, y esa es la parte relevante de este punto, es porque su estructura productiva cuenta con un sector de exportación de servicios basado en conocimientos ya bastante consolidado. Entonces, no importa que la gente se fuera a trabajar desde la casa, no importa, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hablaron de transformación digital. Una de las cosas más interesantes durante todo este periodo de pandemia y de transformación digital y las nuevas reglas del trabajo y el working from home y demás, muchas empresas hablando de transformación digital cuando lo que estaban haciendo realmente era actualizándose, poniéndose al día. Muchos con licencias piratas, muchos con sistemas todavía en Excel, es decir, la transformación digital es otra cosa, ¿verdad? Entonces, creo que Costa Rica en ese campo hubo una combinación de factores entre el enfoque hacia la salud y hacia la persona antes que hacia la parte comercial fue una de las grandes apuestas. La apuesta en fortalecer el sector servicios que ya venía
fortaleciéndose, pero se reacomodó, se reestructuró un poco la canasta exportadora. Luego de eso, bueno, y esto nos ha llevado a que en las últimas 2 décadas Costa Rica lleva una tasa de crecimiento anual del 18% a nivel de exportación de servicios basados en conocimiento, lo cual demuestra un ciclo de madurez de mercado. Dicho esto, y antes de comenzar ya con la presentación, y disculpen, ¿verdad? La idea de esto era parte de un conversatorio. Si hay preguntas, por favor me interrumpen. No quisiera nada más que fuera de unilateral el mensaje. Sin embargo, bueno, hay algunos datos importantes para compartir. Cuanto al ciclo de madurez, les comentaba hace un ratito que Intel tuvo la llegada a Costa Rica por allá del 98, marcando un hito importantísimo. Durante estas últimas 3 décadas, desde que Intel entró, gran parte ha sido un gran justificador para nuestra inserción y consolidación en el dinamismo en la inserción internacional de las cadenas globales de valor. Entonces, para que nada más tengan una idea, Intel, unos 7, 8 años después de estar en el país, llegó a representar aproximadamente el 8% del PIB nacional, lo cual, pues, muy bueno, pero muy riesgoso a la misma vez. Y eso nos llevó más bien a ver cómo podíamos fortalecer, entendiendo que teníamos una gran buena práctica de Intel acá, cómo se podía fomentar cada vez más la llegada de empresas de este estilo a Costa Rica, entendiendo que ya teníamos buenas prácticas y madurez en algunos mecanismos nacionales para fomentar las exportaciones y la inversión extranjera. Algo importante nada más a nivel de datos, y es para darles un sentido de ubicación, en este caso de éxito, en cuanto a la transformación de la canasta exportadora que tuvo Costa Rica, y esa es una palabra que voy a repetir en algunas ocasiones, es a propósito, es a propósito. Del 96 al 2013, el número de productos de la canasta exportadora en Costa Rica se elevó de 2.907 a 4.473 productos. El número de mercados que llegamos de 136 a 153. La base exportadora de empresas creció de 1.453 empresas a 2.500 empresas de base exportadora. En 2012, más de la mitad de las exportaciones consistieron en productos y servicios de media y alta tecnología, que forman parte clave de las cadenas globales de valor. Entonces, a pesar de que todos los países estudiados de alguna u otra forma cayeron en materia de ingresos por divisas de extranjeros no residentes, por cierres de fronteras y otras medidas sanitarias, algunas muy tajantes en algunos mercados, los servicios basados en conocimiento siguieron creciendo. Y en Costa Rica, como les dije al puro principio, representaron el 75% de las exportaciones en el 2020. Ahí es donde se da digamos, intercambio y este impacto no tan negativo para el país. Más bien vinieron empresas a invertir, fueron algunos comportamientos poco usuales de lo que se suponía íbamos a esperar a nivel global. Sin embargo, en comparación, por ejemplo, con países como que tenemos vecinos como El Salvador, México, Panamá, en donde solo exportaron un 20, 22, 23% y hasta un 17% de sus servicios versus un 75% de Costa Rica. Entonces eso nos habla de que no necesariamente es un tema de cantidad de personas, no es un tema nada más sino también es un tema de enfoque país, de apostarle en este caso al tema de servicios como una gran área de oportunidad para el progreso económico y social de nuestras economías. Dicho eso, les voy a compartir una pequeña presentación de lo que es servicios en Costa Rica en este momento. Compartir pantalla. Si tienen alguna duda hasta ahí, hasta el momento, por favor, no tengan duda. Hay una pregunta, Esteban, Por favor, de claro, la señora claro. Delia Barriga, que ¿Sí?
consulta, ¿qué incentivos ha hecho Costa Rica para tener un crecimiento tan alto? Buenísimo. Yo creo que, y ahorita se me adelantaron un poquito, pero está perfecto, no pasa nada. A ver, yo creo que Costa Rica, entre otras cosas, le ha apostado mucho a regímenes especiales, por ejemplo. Eh, régimen de zonas francas. No sé si en Perú se llama exactamente igual, o si se llama igual, o si existe igual. Pero son regímenes que tienen, están exentos de impuestos, de la renta global, es decir, tienen una serie de incentivos desde fiscales hasta desde el punto de vista de costos financieros, y demás procedimientos que facilitan o hacen más atractivo el proceso de ver a Costa Rica como un destino atractivo para esto. Ahora bien, en cuanto a temas no sé si eso respondió a la pregunta, tengo que decir que de lo que tiene que ver con el régimen exportador y con el régimen y con la inversión extranjera directa, en un 90% del beneficio económico de este país están en zonas francas. ¿Ok? Entonces, por eso es que le doy fuerza a mencionar a las zonas francas como una gran mega estrategia y es el régimen especial de zonas francas, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica, esto ha dinamizado mucho la economía. ¿Por qué? Porque se han integrado jugadores clave de los ecosistemas, desde desarrolladores inmobiliarios, gente de bienes raíces, se han dinamizado comunidades enteras trabajando con las municipalidades, abriendo esperanza en diferentes lugares en donde no había, descentralizando la inversión, no solo en el gran área metropolitana, en las zonas capitalinas, sino hacia afuera, incentivando también, muy importante este punto, la capacitación del capital humano. Entonces hay diferentes programas y hay iniciativas que existen de diferentes organizaciones y actores del sector, del mercado, perdón, que vienen a contribuir con su granito de arena. Entonces, el Instituto Nacional de Aprendizaje, por ejemplo, el INA, bueno, ellos tienen para poner nada más un ejemplo, un programa de incentivos para empresas que están en zonas francas, con ciertas contrapartidas en los cuales ellos dan hasta cierto monto, el cual es bastante alto, para que las empresas puedan capacitar en upskilling y reskilling a, este, a sus, digamos, a las personas. Entonces, ese es uno de los tantos incentivos que hay. Acá se están dando cada vez más incentivos y demás. El tema, Costa Rica tiene como, me estoy adelantando un poco al mensaje, pero Costa Rica tiene como objetivo convertirse en un hub de talento, ¿ok? Y para convertirnos en un hub de talento no es nada más quererlo, tenemos que desarrollar de ahí hacia atrás todo lo que se necesita para realmente ser un hub de talento. Entonces hay que activar a todo el ecosistema, no solo la academia como tal, y no solo la academia, hablando de universidades, escuelas y colegios, son todas las organizaciones de apoyo, por ejemplo. Y les voy a dar un ejemplo, carreras de ciberseguridad. Las mallas curriculares en carreras de ciberseguridad, en las buenas prácticas globales, se actualizan cada 6 a 12 meses. Y aquí, por ejemplo, la organización que se encarga de validar las carreras en este país puede tardar hasta 3 y 4 años en validar la malla curricular y el programa académico de la carrera de ciberseguridad. Es decir, que cuando la validan, ya las tecnologías para las que estaban planteadas ya están obsoletas. ¿Ok? Esos son retos que tenemos y que tenemos que ir resolviendo y han habido formas de hacerlo. Ahora bien, y ahorita yo voy a retomar el tema de los talking points que yo tengo ahí, porque creo que es importante hacer algún énfasis sobre algunos puntos que tenemos ahí de los mencionados. Rápidamente, Costa Rica, este es el sector servicios de Costa Rica, así es como estamos, la exportación de bienes y servicios. Si ustedes se dan cuenta, el sector de medical devices ha crecido muchísimo en los últimos años, con un 24%, y tenemos el Knowledge Intensive Services, que es la economía basada en conocimiento, que es el 22%, y también tecnologías digitales entra ahí. ¿Ok? Yo estoy a cargo de este clúster del Knowledge Intensive Services y el de tecnologías digitales. Si ustedes se dan cuenta, es el 30% de las exportaciones de este país en este momento.
Y a partir de ahí, pues vienen ya porcentajes mucho más bajos en lo que es el café, el banano, la piña, cosas que por los cuales Costa Rica ha sido altamente conocido en el mundo y la gente no entiende cómo es que el café representa apenas un 2%. Pero sí, eso es para que ustedes vean cómo se ha transformado la canasta exportadora. Aquí ven algo interesante en cuanto a cómo se ha estructurado la canasta básica de cara a generar mayor valor agregado, que eso es algo importante. Entonces ustedes pueden ver un cruce más o menos ahí en el año 90, en el año 90 y en donde Costa Rica incrementa 4.220 diferentes productos a 165 destinos para el 2022. O sea, yo les hablé hace un tiempo de 135 mercados, ya para el domingo, 135 para el 2022 ya estamos en 165. Y además de todo, el share, digamos, cómo está distribuido, las exportaciones no tradicionales de bienes con más servicios de valor agregado, ha incrementado uno u otro de un 36%, del 86 a un 90% en el 2022. Esto para decirles y reafirmar que Costa Rica le está apostando muy fuerte, no solo a los temas de manufactura, sino, digamos, a la industria de servicios corporativos, tecnologías digitales e industria creativa, porque la industria creativa es transversal en tecnologías digitales, por ejemplo, industria fílmica. Hoy en día la tecnología está transversal. Cómo la usamos es nuestro rollo, pero es transversal a lo que hacemos. Siguiendo con la presentación, aquí les comento un poco, y ojo, y esto es parte de los datos que les presento al día de hoy, que sustentan el nombre de lo que les estoy exponiendo de Costa Rica como un caso de éxito. Como les dije, no perfectos, pero sí reales. Entonces, a nivel de volatilidad, y los datos que les presentamos aquí son datos que nuestros inversionistas nos vienen a preguntar para que ustedes sepan también, ¿verdad? Sobre la volatilidad de las exportaciones, cuál es nuestro score, cómo está nuestro performance a nivel de exportaciones. Entonces, Costa Rica, en este caso, la tabla de la izquierda que está en verde, se lee que entre más abajo estemos en esa cadena, mejor estamos, ¿ok? No es que entre más altos, mejor estamos. Entonces, Costa Rica tiene una volatilidad bastante muy competitiva respecto, por ejemplo, al resto de mercados: Ecuador, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Argentina, Brasil, el mismo Perú, y ahí me salto a Costa Rica, que está muy similar a México. Entonces, de entrada, a nivel de volatilidad, nos volvemos en un país competitivo. A nivel de performance de exportaciones, se lee al revés. Entre más alto estemos en la cadena, perdón, en la gráfica, mejor estamos. Estamos de terceros, siendo Colombia y Bolivia los que están por delante de Costa Rica en nuestros mercados. Entonces, estos son datos importantes de poder mostrar para poder mostrar un clima de negocios amigable. Ahora ustedes me preguntan, bueno, ¿qué ha hecho Costa Rica? ¿Cómo hace Costa Rica? Sus estrategias. ¿Cómo es que ha logrado esto? Bueno, aquí hay un mapita en el cual Costa Rica se ha convertido literalmente pues en una puerta para el nearshoring y el friendshoring. Y aquí no nada más es un tema de geopolítico y geográfico y demás. Tenemos que compartir valores como países, como economías. Tenemos que compartir las formas en las que hacemos las cosas. Costa Rica es un país de paz, no tenemos ejército. Nosotros no vamos a aprobar las guerras nunca. Por ejemplo, entonces, la paz vende. La paz es una característica, es una ventaja competitiva hoy en día. He recibido a posibles inversionistas en las últimas 2 semanas diciéndome, necesito paz. Yo consigo mis materias primas en Ucrania, produzco en Taiwán, Ucrania está en guerra, Taiwán va a ser invadido por China, necesito comprar paz. ¿Cómo hago? Así nos llegan. Entonces, hay algunos elementos que pasan a nivel país y por eso yo hablaba desde el inicio de la política de Estado que debe ser permeada por todos los tomadores de decisiones del país. Entonces aquí ustedes ven cómo Costa Rica, con tratados de libre comercio, Costa Rica le ha apostado fuerte a los tratados de libre comercio como estrategia.
Pues sí, su posición geográfica, pero además su apuesta mundial hacia el nuevo ejército, hacia el tema de sostenibilidad, el medio ambiente, el cambio climático, ha hecho que Costa Rica sea sede, por ejemplo, de organismos internacionales enfocados a la agricultura, por ejemplo, la zona horaria, el acceso a 60 millones de consumidores en Centroamérica, por ejemplo, pues nos hace ciertamente algo relevantes para ciertos mercados. Definitivamente estamos siempre en el índice de preferencia de economías potentes, la misma China, Estados Unidos, ¿verdad? Que ahí es donde, por ejemplo, el tema de nearshoring lo integro. Entonces, ahorita hay una guerra geopolítica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda la gente que le estaba apostando al offshoring, entonces se iban a otras literalmente latitudes, con la pandemia se vieron muy afectadas. ¿Por qué razón? Porque estaban totalmente desconectados del mundo. Con el nearshoring, digamos que se maximizan las posibilidades de literalmente estar cerca, pero además de garantizarme que dentro de esa cercanía también tengo las garantías para poder tener un clima de negocios que me permita avanzar. Somos miembros de la OECD, entonces esto también pues ha sido algo muy positivo. Todos estos son datos que son, ¿cómo se llaman? De valor para nuestros inversionistas y por eso están aquí en estas presentaciones. A nivel de servicios y un poco más avanzado en cuanto a lo que es, somos una plataforma de, valor, de alto valor agregado para hacer negocios. En este momento somos el número 2 en High Tech Exports en la TAM. Estamos el número 2 en temas de regulaciones de mercados emergentes de tecnologías. Número 2 en términos de adopción en cuanto al tema de inversión de tecnologías emergentes. Y número 4 en el mundo en temas de Internet, de libertad de Internet. Todo esto yo lo muestro porque al final son resultados. ¿Okay? Esto es el resultado de 40 años de un país comprometido en venir haciendo las cosas a tumbos y saltos, con todas las crisis que hemos vivido todos, con muchísimos limitantes, como un país de tercer mundo, y sin embargo, entendiendo que este era el camino a largo plazo. Así que me llena de orgullo mostrar estos datos, sobre todo para que mis países vecinos sientan esa también posibilidad de que todo esto se puede lograr y se puede hacer. Algo importante y es que Costa Rica ofrece un clima político estable, dentro de todo esto que está pasando a nivel mundial y en los últimos años, la parte política ha sido un tema medular porque muchos negocios pasan por la parte política en su toma de decisiones. Estamos conectados en todos los momentos. Nosotros tenemos cuatro ¿cómo se llama? High Speed Underwater Connections. Entonces, si se va una, llega la otra, llega la otra. Sin embargo, pues esto se podría ver altamente afectado porque todo está hecho por los océanos. Entonces, imagínense ustedes que algún gracioso quisiera armar una guerra un poquito más grande, entonces mandan un submarino por ahí a atacar las vías de conexión, como hacen los Marines cuando llegan a un país, cortan servicios, cortan demás. Estamos en número 2 en cuanto a acceso de ICT LATAM, en Network Readiness, 500 millones invertidos en 2023 por América Móvil para enable Costa Rica como el país número 2 en Centroamérica para tener más conexiones submarinas. Todo lo que les estoy hablando es pura infraestructura, si se dan cuenta. Les estoy dando ejemplos de cómo está hoy Costa Rica en cuanto a infraestructura, porque esto es parte de lo que ayuda al clima de negocios para atraer inversión extranjera y poder después exportar también servicios de valor agregado. El 5G Network, que es un tema que pues es un tema de tiempo ya para que acabamos de lanzar la estrategia de ciberseguridad nacional hace 3 días, y el tema de 5G viene con muchísima fuerza. En cuanto al sector de servicios, rápidamente, yo me voy a pasar, estas son algunas de las marcas que tenemos aquí. Cuando tenemos un Intel, de repente le abre los ojos a otras marcas y eso pasa. Entonces hoy en día tenemos, y estas son, tenemos más de 450, les estoy mencionando algunas acá para que ustedes vean que tener un clúster así de empresas hace que sea sexy el mercado. Entonces, ahorita que tenemos visitas de empresas de la Unión Europea, vienen a reunirse con varias de estas empresas. ¿Y qué es lo que quieren saber? ¿Cuál es la visión?
cuáles han sido sus realidades, sus retos, por qué sí invertir o no invertir en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eso nos permite, en un ciclo de madurez en el que estamos, poder mostrar a Costa Rica como un showcase. Sin embargo, hay muchísimo camino por andar. En cuanto al servicio, bueno, hoy en día estamos exportando 12 billones de dólares en servicios basados en conocimiento. Ahí lo ven ustedes, el 43% del total de nuestras exportaciones. Estamos más arriba que el averaje de la OCDE. Y ustedes pueden ver cómo a partir de más o menos el 98, bueno, ya venía, digamos, como desde el 76 y demás, pero en el 98 con la llegada de Intel comienza, se da un disparo donde comienza a crecer y a crecer y a crecer, a crecer, y si ustedes se dan cuenta, la tendencia va a la alta. Y en este momento tenemos en el pipeline doble dígito de empresas, todas de tecnologías digitales y servicios, que están evaluando a Costa Rica como un posible destino. Entonces, esto es para darles una foto un poco más clara de la diferencia que hay entre la exportación de servicios y bienes hoy en día y que muchas veces durante años escuché cómo vas a exportar servicios, el servicio no se exporta, el servicio nada más se da, se entrega. Desde que yo abro la computadora y estoy mandando correos y estoy mandando un modelo, un framework para mi cliente que está en Estados Unidos, que está en Irlanda, yo ya estoy exportando servicios desde ese momento. ¿Ok? Estoy exportando talento, estoy exportando ideas, estoy exportando creatividad, estoy exportando conocimiento. Eso es la economía de exportación basada en servicios de conocimiento. Aquí ustedes pueden ver lo que les mencionaba al inicio, el crecimiento, el compound anual del 18% desde el año 2000, que teníamos a 209 empresas, ya estamos en el orden de las 6,000 500, a nivel de servicios, el 62% del total de los servicios de exportación son basados en la parte de servicios basados en actividades. Así que aquí es un poco más segmentado, algunas categorías principales. Sin embargo, como ustedes pueden ver, vienen otras IT technologies que ocupan el 78% del pastel. Y ahorita vamos a ver algunas, en la siguiente lámina viene cómo se ha ido diversificando el tipo de trabajos. Y ahora Andrés mencionaba mucho el tema de business y financials. Ahora yo les voy a mencionar y les voy a expandir un poco a nivel de Costa Rica. ¿Cómo está? Aquí ustedes pueden ver, para 2021 teníamos 280 compañías, hoy tenemos más de 450. Imagínense el crecimiento que hemos tenido en los últimos 2 años. Aquí ustedes tienen el tipo de servicios que las empresas dan y que exportan. Tenemos los shared services, tenemos el management de las zonas francas, que es un tema medular para desarrollar inversión extranjera y exportación. Business Process Outsourcing, que son los BPOs, Software Engineering, otros servicios, Technical Support, de servicios logísticos, Ingeniería y Diseño, Ingeniería y Datos, Call Centers, Business and Systems Consulting, Repair Services, Network Engineering, Recruitment, Financial Consulting Services. Y aquí nos estamos metiendo todo lo que viene de tecnologías progresistas, tecnologías emergentes, con ciberseguridad, AI, Machine Learning, ¿verdad? Todo eso viene con fuerza. Esta es un poco la línea de tiempo para que ustedes vean cómo ha sido la evolución de Costa Rica. No es que empezamos ya hechos, ¿verdad? Comenzamos apostándole a los shared services. Y aquí voy a hacer una pequeña nada más en caso de que no, prefiero que sobre y no que falta. ¿Cuál es la diferencia entre un shared service y un outsourcing? El outsourcing es una empresa ajena a la mía. Es una empresa a quien yo le empaqueto un proceso que no es parte de mi core de negocio, pero que de todas formas lo tengo que hacer y se lo traslado a una empresa que tiene otra razón social que no es parte de mi empresa o mi holding de empresas para que lo ejecuten. Las relaciones ahí no son tan intensas, digámoslo así, pero hay muchos pros y contras en los procesos de outsourcing. En un shared service, lo que hace una empresa es que
centraliza una serie de procesos que son tal vez clave para su operación, pero tal vez no son parte necesariamente de su core, y las mueve a lugares para buscar eficiencias en costos, mejoras a nivel de perfiles y mejoras y demás. Les voy a poner un ejemplo. Accenture. ¿Ustedes conocen Accenture? Por ahí, ¿alguien puede levantarme una manita nada más para estar que conocen Accenture? Bueno, Accenture es la empresa líder en tecnologías digitales que tenemos en Costa Rica. Disculpe un segundito que se me fue. Dejé de ver la presentación. Entonces, Accenture, por ejemplo, para hablar del tema de Shared Service, Accenture entendió que ellos necesitaban mandar una serie de operaciones para afuera de Estados Unidos porque era muy caro. Ellos tienen ahorita en Costa Rica 8 líneas de servicios que exportan. No empezaron con 8, comenzaron con una, con marketing digital. Ahora tienen hasta supply chain y tienen una serie de cosas. Ellos plantearon una decisión estratégica. ¿Podemos ser el centro de costos más caro de Latinoamérica o podemos ser el centro de costos más barato de Estados Unidos? ¿Qué hacemos? Nos fuimos a hacer el centro de costos más barato de Estados Unidos. Entonces ellos mantienen un brazo con Costa Rica aprovechando los tratados de libre comercio, operan en Costa Rica, ya tienen a 4,000 empleados, han venido en un proceso de crecimiento tal y lo que hacen es que manejan una serie de sus procesos afuera, pero bajo el nombre de Accenture, es decir, es dentro de la misma empresa. Esa es la pequeña, gran diferencia que hay entre un outsourcing y un shared service, pero hay BPOs y hay otros modelos también que van por la misma. Luego le apostamos al Customer Management Services, a los back office, a los BPOs, a las arquitecturas de ingenierías y diseños, los soportes de operaciones de ventas, networks y telecomunicaciones. Aquí ya nos sofisticamos. Software, IT Consulting Services, Data Analytics, Game Development and Animation, Marketing Digital, Cloud Computing y ciberseguridad y operaciones. Y ahí va a ir creciendo. Esta ha sido la línea evolutiva de la industria de servicios que tenemos nosotros. Nos faltan algunos servicios más, pero digamos que este ha sido la evolución de los modelos de negocio. Vamos a ver qué pasa. Aquí en cuanto al tema de la propiedad intelectual, este es otro tema fundamental en cuanto a los temas basados en servicios. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan... Y tenemos que ir cerrando porque tienes algunas preguntas, Andrés también, para contestar. Perfecto, entonces ya casi voy a terminar. Gracias. Entonces, nada más, el tema de propiedad intelectual es un tema fundamental en la industria basada en servicios y es algo que se tiene que fomentar. Y bueno, y aquí voy a dejar yo de compartir para nada más retomar rápidamente y dar el espacio a que terminemos y hacer el cierre. Hay un tema que es muy importante que tiene que ver con el tema del talento. El talento es el eje central de todo, pero digamos, hablando propiamente de la industria, de todo lo que es el tema de servicios. Entonces, temas importantes, upskilling y reskilling. No se puede hacer si no se acompaña el inglés. No lo hagan. Es una pérdida de tiempo. De verdad, es un costo tirado a la basura. Hoy en día yo me topo con muchos ingenieros que tienen 50 medallitas aquí, graduados de todas las tecnologías de Cisco y no pueden ponerle un subject en inglés a un mail para un cliente en Estados Unidos. Exportamos en otros idiomas. Tenemos que hacer como parte de este reskilling y el upskilling el adoptar también otros idiomas. En nuestro caso, Estados Unidos representa un 95% de nuestra inversión extranjera y es parte de las metas que tenemos como país, la expansión geográfica. Así que tengo más puntos, me quedé corto en el tiempo, algunas recomendaciones nada más. Perdónenme, las recomendaciones ya se me perdieron por aquí. Le damos paso a Andrés porque no sé a dónde las apunté. Así que gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Tenemos algunas preguntas. Voy a empezar por una de Manuel Pérez para Andrés, que consulta si hay alguna experiencia en clúster de empresas de diferentes países latinoamericanos para hacer sinergia y alianzas para exportar al mercado europeo o norteamericano.
No hasta donde yo conozca. Eh, eh, Ni siquiera sé si hay alianzas, por ejemplo, el caso que más conozco de Argentina. Creo que algunos emprendimientos conjuntos, ¿no? Pero eso es difícil que lo hagan las empresas solas, ¿no? Digamos, que se coordinen solas. Pero sí sé que, por ejemplo, en algunos clústeres en Argentina como en Córdoba, en su momento se han hecho algunas experiencias de complementación de capacidades, ¿no? Digamos, donde se requerían proyectos que abarcaban capacidades que excedían a lo que podía hacer una empresa y ahí aparecieron algunas iniciativas, pero realmente eh, no, pero es difícil y eso debería, en todo caso, ser objeto de alguna iniciativa de política eh, supranacional, ¿no? Que trate de estimular ese tipo de iniciativas. Muchas gracias, Andrés. Hay otras preguntas. No sé si los participantes, si se animan a abrir sus cámaras para que nos conozcamos y los expositores no estén tan Buenísimo. solos, Me encanta que que no se abran sientan solos los videos. Sí, 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 los sí. oradores. Es bienvenido si quieren abrir las cámaras. Eh, Voy a formular algunas preguntas más que hay acá en el chat. Te habíamos preguntado, Esteban, sobre cuáles habían sido los incentivos de Costa Rica para un crecimiento tan alto, y Fernando Izquierdo pregunta, si bien ya tocaste el tema de capital humano, pregunta si el capital humano que Costa Rica tenía hasta este momento ha sido un factor relevante o definitorio, digamos, ¿no? Gracias, Fernando, por la pregunta y gracias porque en las últimas 3, 4 semanas ha sido como una ola asociado al tema de talento. El talento fue, es y será la clave principal de éxito de todo lo que hagamos. Tenemos talento, estamos escasos de talento. Tenemos que preparar talento, tenemos que formar talento. ¿Qué pasa? Tenemos realidades. Las instituciones públicas, no sé si en Perú sucede igual, aquí las instituciones públicas de educación son como elefantes blancos. La nueva cultura de trabajo, la nueva forma de trabajar, las tecnologías emergentes, la rapidez del ciclo y el ritmo del negocio que llevan hoy en día las empresas requieren que los formadores, no importa cuál sea su formato, vayan de la mano con ellos. Y ahí es donde hay un gran gap entre el talento y la inserción en la actividad económica. Entonces, sí, efectivamente, el capital humano es un factor relevante, sigue siendo, y además nosotros, por lo menos hasta ahora, y espero que se mantenga, tenemos algo, y es que al tico le gusta vivir en Costa Rica. Nosotros no tenemos tantos ticos saliendo de Costa Rica. Tenemos 5 millones de habitantes y 1 millón son extranjeros. Son más los que vienen que los que salen. Gracias. Muchas gracias. ¿Crees que la definición de clúster territorial está obsoleta? Pregunta Delia Barriga. No sé si es para mí o para O para Andrés, Andrés. no sé quién de los dos. Sí, yo creo que Andrés. Podemos reaccionar los dos, tal vez, ¿no? Digo, Buenísimo. no, yo creo que en algunos casos puede ser que la interacción a distancia esté obviamente reemplazando interacciones que antes requerían contacto cercano, pero me parece que ese mundo todavía no es 1-0, ¿no? Digo, la cercanía todavía sigue siendo relevante y no, el Zoom no reemplaza totalmente las interacciones que se dan incluso hasta espontáneamente en empresas y organizaciones que están cercanas y creo que en ese sentido todavía no es obsoleto. Dentro de 50 años no lo sé, pero yo no lo declararía muerto, digamos, a los clústeres geográficos. Veo que Esteban asiente. Sí, sí, total. De hecho, para hacer eco a lo que estás diciendo, una de las cosas, y me faltó tiempo para presentarles hacia dónde va Costa Rica en cuanto a inversión extranjera directa, la nueva estrategia que se presentó este año. Bueno, uno de los temas es desarrollar clústeres afuera del gran área metropolitana, es atraer inversión extranjera
a las costas. Tenemos nosotros tenemos 7 provincias o estados, 4 forman el gran área metropolitana y 3 forman la zona costera. Se está buscando alimentar todo lo que está en los límites del gran área metropolitana hacia las zonas costeras para desarrollar justamente clústeres de servicios aplicados al agro, de servicios aplicados a, digamos, a ciberseguridad, al gaming y demás. Así que creo que el tema de clústeres no es un tema obsoleto. Probablemente se vaya transformando en su articulación, pero no tanto en el concepto como tal. Okay. Una última pregunta de Guillermo Tejada. Consulta cuál es el secreto comercial en Costa Rica para tener una economía comercial tan dinámica y cómo influye la política fiscal en la economía en general. Híjole, Guillermo, ahora sí que me pusiste complicado, Guillermo. No, te agradezco la pregunta. A ver, secreto comercial. Yo creo que no ha habido un secreto como tal. Bueno, esa es mi forma de verlo. Tal vez otros te dirán, sí, este es el secreto. Yo creo en los procesos, creo en la mentalidad y creo en la articulación armoniosa de los actores del ecosistema para que las cosas funcionen. Creo que ese ha sido el caso de Costa Rica en este caso puntual. Repito, no porque ha funcionado a la perfección, para nada. Sin embargo, creo que ha habido una política de Estado desde los 80s que ha sido a la que se le ha apostado de manera consistente a través de los años y eso ha ayudado mucho a que hayan mecanismos, leyes, decretos que se vayan desarrollando y madurando con el tiempo. Entonces eso al final termina en la totalidad representando el secreto comercial para que Costa Rica pues tenga una economía comercial tan dinámica. Sí, bueno, eso de tan dinámica te lo dejo a vos, está bien, sí hay un dinamismo, sin embargo, pues ahorita estamos viendo a ver cómo dinamizamos realmente la economía, porque estamos viviendo retos importantes a nivel macroeconómico. Bien. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si hay alguna otra que haya quedado en el tintero. Si alguien tiene alguna otra consulta, puede levantar la mano. Yo al menos no las veo, no veo manos levantadas. Esteban o Andrés, no sé si quieren hacer algún comentario final. No, solo agradecer de vuelta la invitación y a Esteban por la interesante, aprendí mucho, ya conocía algo bastante de Costa Rica, pero siempre es bueno aprender algo más. Y solo mencionar, ahora me di cuenta con la pregunta de los clusters, que justamente, por ejemplo, todo el mundo, y creo que Esteban mencionó algo ahí sobre servicios agropecuarios en Costa Rica, todo el mundo de recursos naturales, todavía la interacción geográfica todavía es más importante que en otras áreas, porque los recursos están ahí y uno los tiene que gestionar ahí. Y entonces el tema de los clústeres territoriales, sin duda, creo que es una apuesta importante que deberíamos poner más esfuerzo en eso. Gracias. Buenísimo. Verónica, yo nada más, si ustedes me dan permiso para cerrar, yo les quiero enseñar un slide que es la hoja de ruta de hacia dónde va Costa Rica a nivel de inversión extranjera directa. Y esto yo creo que les puede amarrar a todos este camino y este secreto comercial que tal vez puede, y con esto yo me despido y prometo no, estas son nuestras métricas, estas son nuestras metas país. Nosotros, las metas 2023, 2026, tenemos que generar más de 100,000 empleos directos. Tenemos que generar más de 12 billones en inversión extranjera directa. Tenemos que generar 300 proyectos de reinversión en empresas que ya están acá. Tenemos que generar 200 proyectos nuevos, 70 proyectos fuera del gran área metropolitana, que era lo que les decía de la diversificación geográfica con los clústeres. 24 proyectos Descubre, que esa es una iniciativa puntual, 8,000 empleos fuera del gran área metropolitana, 70 proyectos nuevos de nuevas geografías. Pueden venir de la Unión Europea, de Asia, de Marte, de Júpiter, mientras
tengan modelo de negocio y cumplan con el régimen de zonas francas y demás, son válidos, y 12,000 personas empleadas en programas de talento humano. Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea. Este mapa existe o esta hoja de ruta existe porque tenemos un ciclo de madurez que nos permite ya establecer estas metas, digamos, entendiendo que tenemos mecanismos y políticas que se han desarrollado para sostener el alcanzar esto. Y yo con esto me despido, les devuelvo la cortesía de la invitación. Andrés, ha sido un placer compartir el espacio con vos, con tu presentación. Verónica, la amabilidad de invitarnos y hacernos parte de este curso, y a toda la audiencia, esperando que con una cosa que se les haya quedado, pues creo que ya lo logramos. Así que agradecerles y que tengan un feliz día a todos.